Dios y al que está en Dios y hemos entrado a este evangelio, tenemos que estar decididos y gastarnos para él. Esto es lo mejor que hay. El evangelio es lo mejor que hay. No es que estamos exentos de pruebas. Aquí se cantaba ahorita sobre eso. Pero con Dios y su palabra nosotros somos sustentados. Por eso yo quiero que ahora busquen la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 15. Jeremías, capítulo 15. Vamos a traer como tema: cuando fueron halladas tus palabras, las comí. Jeremías, y si es posible, mantengan su Biblia abierta. ¿Sabe por qué? Porque a mí me gusta transitar mucho por la Biblia. Jeremías capítulo 15, verso 15 y verso 16. Voy a leer estos dos versos. Tú sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu gozo, y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y las comí, decía el profeta Jeremías. Cuando yo me pongo a escudriñar estos versos y estos capítulos, el contexto bíblico inmediato en que presentaba estas escrituras era bastante tétrico para la nación de Israel. Estaba prácticamente en una decadencia religiosa, política, entre otros. Además, estaba en serios problemas, porque en esos instantes en que Jeremías está hablando estas palabras, estaba rodeado por un ejército invasor, en este caso los babilonios. Y Jeremías había sufrido mucho como profeta por decir que Israel caería en manos de los babilonios. En otras palabras, para algunos de los israelitas, Jeremías se estaba constituyendo en una especie de traidor. Porque como una nación poderosa rodeando a una nación más pequeña, y Jeremías prácticamente está diciendo: ustedes van a caer en manos babilónicas. Gracias. No es fácil escuchar una especie de palabra como esa, una noticia como esa. No es halagadora. ¿Sabe qué pasó? Fue puesto en la cárcel por ser vocero de Dios y por hablar lo que Dios dictaminaba en esos instantes para este pueblo. Me parece oír al profeta Habacuc: pero como una nación que es más pecadora que la nuestra nos va tú prácticamente a castigar. Y fue puesto en la cárcel de la casa del rey, dice Jeremías 32:2.
Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Así que es bastante difícil encontrarse en momentos tan difíciles como este, todo por ser un pregonero de la justicia y un vocero de nuestro Dios. Hay veces que suceden cosas como estas. La gente recibe afrenta por llamarse cristianos. Hoy en día, prácticamente decir que es un cristiano que cumple con los preceptos bíblicos se les llama fundamentalista. Pero no por halago, sino por una especie de epíteto, como una especie de desprecio, porque lo tildan como uno que es fanático. Fanático por creer lo que dice la Biblia, por tratar de seguir lo estipulado por las Sagradas Escrituras. Si a usted en alguna ocasión le tildan de fanático religioso, no se preocupe por eso. No se sienta mal, porque eso ha pasado ya en muchas ocasiones, en diversas etapas del cristianismo, desde que Cristo, que enfrentó el sacrificio y la muerte en la cruz del Calvario, y después de ahí usted se lee el libro de los Hechos, las epístolas, y lea a un Pablo estando en la cárcel de Filipo, cómo se expresa en una forma de un cristiano que parece que no está en dificultades. Cuando comienza a decir, regocijaos en el Señor. Sí os digo, regocijaos en el Señor. Un hombre que está preso en la cárcel. ¿Se da cuenta? En otras palabras, que sentir este tipo de presión para el cristiano que vive para Dios debe constituirse en una especie de halago. Y por eso es que vemos ahora al Dios del cielo ministrándole directamente al profeta Jeremías. Cuando la Escritura nos menciona en el verso que leímos, fueron halladas tus palabras y las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. La palabra le sirvió de sustento en esos momentos de tanta presión, no solamente en términos físicos, porque muchas veces las presiones emocionales trastocan no solamente los sentimientos y las emociones del ser humano, sino que los pensamientos para traer turbación a la gente. Si traen turbación, pero ¿por qué a mí? Porque muchas veces, inmediatamente, a veces nos cuestionamos, pero ¿por qué tiene que ser a mí? La gente no ha leído la historia del cristianismo. No han leído muy bien la historia de los profetas. Solamente la palabra les trajo sustento y alegría. Y por eso es que cuando yo leo el libro de los Hebreos, cuando escucho de aquellos pregoneros, de aquellos héroes de la fe, decir el escritor bíblico, no recibieron lo prometido. ¿Qué se puede pensar entonces de un Dios que le da una promesa y de momento no la reciben? No puede traer
No puede traer pensamientos que hagan cavilar a ti o dudar y traerte falta de fe en esos instantes. Pero no, esa gente saben quiénes eran. Conocieron al Dios que le sirvieron, porque estaban bien claros en términos de lo que es una identidad. La gente necesita identidad cristiana. ¿Quién yo soy como cristiano? ¿Quién yo soy en Cristo? ¿Dónde yo estoy? ¿Y para dónde yo voy a ir? Cuando la gente está consciente de eso, como estos héroes de la fe, porque ellos esperaban, decía la Escritura, una ciudad mejor. ¿Sabe? Que no se aferraron a las cosas perecederas o las cosas de este mundo, porque ese es el problema de la gente. Aferrarse a lo que tienen, a las posesiones, al materialismo. Y al hacer eso, ponen su corazón en esas cosas que son efímeras, son pasajeras, porque piensan que su estancia o su estadía sobre la tierra es eterna y nosotros aquí somos peregrinos en este mundo. Soy peregrino aquí, mi hogar celeste está. Por eso Filipenses capítulo 3, verso 20, 21, dice el 20, dice, más nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Dando a entender, yo estoy aquí, pero mi estadía es temporera. Nuestro fin es la salvación eterna. Salirnos dentro de este marco que está rodeado de tantas cosas que traen desilusiones, que traen sinsabores, y más en la época que estamos viviendo. Que la gente está preocupada por la guerra de Ucrania y de Rusia, porque ya no se hablan de armamentos convencionales meramente, sino de algo más catastrófico como son las bombas de hidrógeno, las bombas atómicas. Y el mundo no está leyendo que esos son momentos determinantes para nuestra historia, porque me hacen crear conciencia aquí a mi persona. Yo las sigo, las estudio, porque el que es cristiano no solamente debe centrarse en lo que dice la Biblia, debe conocer de la historia también. ¿Qué es lo que está en tu entorno? Debe conocer los movimientos que están en tu entorno para saber cuál es tu fe y cuán firme tú estás en el Señor. Por eso cuando yo veo aquí a un Jeremías que de momento siente que no está solo en medio de esa cárcel, sino que la palabra de Dios, que no es como la tenemos hoy en día encuadernada aquí, una palabra hablada, porque a lo mejor no sé si tenía rollo en sus manos en esos momentos, pero dice la Escritura, fueron halladas tus palabras y las comí. Por eso el salmista expresa su opinión con respecto a la palabra en el Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. El verso 9 del Salmo 19 dice, la palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. El verso 10 dice, yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Otra versión dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. En otras palabras, la palabra viene a ser
tu sustento en medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles. No hay otra cosa que no sea la palabra. Porque tú sabes cómo están los medios de comunicación social trayendo malas noticias por todos lados. Te vas a llenar de eso, te trae confusión. Debes conocerla, pero no poner tu corazón en eso, sino en lo que dice Dios en su palabra. Porque la palabra se constituye ¿en qué? En sustento, en tiempos de refrigerio. No hay mejor refrigerio que la palabra. Cuando tú comienzas a meditar en ella y a saborearla, eso te da ¿qué? Fuerza, te da sustento, pero te da esperanza, diciendo: yo no estoy solo. Tú no estás sola. Por eso es que vemos a un Jeremías que la palabra le proveyó gozo, paz y seguridad en medio de los conflictos. O cuando estaban en la reconstrucción de los muros, cuando terminaron, el pueblo estaba llorando de alegría. La casa de Dios también fue reconstruida. Bueno, la escritura dice en Nehemías capítulo 8, verso 10, claramente que era tanto las lágrimas, que la escritura nos menciona que era tantas las lágrimas de gozo, que la escritura nos menciona que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, porque una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo. Alguien definía esto en una ocasión: la alegría la recibo a base de cosas externas, pero cuando hablo de gozo estoy hablando de algo interno que es producido por el Dios del cielo. Y ese gozo, tener gozo en medio de las crisis, cantar como Pablo en medio de la cárcel, amarrado sus pies en un cepo. La Biblia dice que a medianoche cantaban himnos y los precios lo oían. ¿Tú sabes lo que es cantar himnos? ¿Cuántos cristianos cantan mientras están en dificultades? ¿Cuántos de nosotros hemos cantado o estamos cantando cuando la crisis llega? Muy pocos. Aleluya. Muchas veces lo que se oye es la queja, el lamento, el lloro. Dios, ¿por qué estás tan lejos de mí? Dios no está lejos, Él está cerca. Mateo 28:20 dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si Él lo dice, yo lo creo que está. Cuando estoy gozoso, cuando estoy triste, cuando hay problemas en la casa, cuando hay problemas financieros, Él está ahí conmigo. Por eso la Escritura nos dice que la palabra fue su alimento. Yo siempre hablo aquí de las disciplinas espirituales. Y usted sabe que las disciplinas espirituales son oración y ayuno, congregarse, adoración. Pero lo que te va a ti a nutrir es la palabra. Grábate esto. No es cuanto yo brinque. Mire que el último culto allá dancé como un corderito ahí. Después de 3 prédicas, de un momento sentí aquello. Bueno, que el ambiente aquello estaba como algo tremendo. Yo danzando de un lado a otro. Y decía, y la gente me miraba: Dios mío, como este viejito, porque dicen viejito. Era que era tanto el gozo, fue algo extraordinario el último culto. Es que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Por eso es que la Escritura nos dice aquí que fue su alimento. Fueron halladas tus palabras y las comí, no como el que come
comiendo a prisa, masticándola y saboreando cada palabra expresada. ¿Sabes lo que es comerla? El salmista lo decía, y me encanta esa palabra cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová nos hacen a nosotros muy alegres. Pero es interesante cuando dice el salmista, el que medita, habla de bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿qué? Un aplauso a Roberto. Y interesante lo que decía él. Está sembrado junto a arroyos de agua que da su fruto ¿cuándo? A su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace ¿qué? En otras palabras, lo que nos está diciendo el salmista es que cuando tu vida está centrada en esta palabra, siempre vas a dar fruto y nunca habrá sequía. Eso es lo que dice ahí. Que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace que prosperará en las buenas y en las malas, en los momentos de crisis, en los momentos, siempre vas a estar. Por eso es que yo tengo que traer a Pablo y tengo que traer a los apóstoles y tengo que traer a los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, hasta el tercer siglo. Y tengo que traer los cristianos que están ahora mismo en otras naciones, que no hay libertad, que muchos sufren por causa del evangelio, cuando ellos entienden que les es gozo. Además, sufrir por causa del evangelio les causa hasta gozo. Gozo solamente por ser pregonero del evangelio. Por eso que cuando esta palabra tú la comes, inmediatamente vas a sentir una inyección de fuerza. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Dios va a ocupar tu mente, va a ocupar tu corazón. Y cuando el enemigo tratar de desvirtuar lo que Dios ha dictaminado con respecto a tu vida, inmediatamente esa palabra va a fluir en ti a través de tus labios, te viene a tu corazón y vas a pensar, Dios está conmigo. Por eso que en Mateo 4:4 Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nos alimentamos para sustentar el cuerpo físico, pero en términos espirituales, lo que alimenta tu vida es la palabra, no hay otra. Por eso es que la Escritura dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí como el que tiene hambre. Se apodera de ese manjar. Así que prohizo a él, le proveyó gozo, paz y seguridad en medio de los conflictos. Eso es lo que Dios quiere, te va a proveer gozo, te va a proveer paz, te va a dar seguridad. En otras palabras, yo no entiendo el por qué, pero yo sé que tú estás aquí. Yo no entiendo el por qué, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo no entiendo el por qué, pero tú me das cobertura y me rodeas con tu presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es para que lo entienda. Te va a dar seguridad. Por eso es que tienes que comértela. Número 2. La palabra del Señor a otros les provee sanidad.
sanidad. El salmista en el Salmo 107, verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjense ustedes, la palabra trae sanidad, pero vuelvo y repito, hay sanidad física, hay sanidad emocional y hay sanidad mental. Todo eso trae provisión, porque cuando uno lee las Escrituras, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. ¿Sí? Y también la Escritura habla, Mateo capítulo 8, que dice que sanó a mucha gente, sanó sus enfermedades y también los libró de todas sus dolencias. ¿Sí? Hay cosas que te hacen sufrir, los dolores te hacen sufrir, las dolencias. Y hay dolencias, vuelvo y repito, que son causadas por enfermedades, pero hay dolencias en ti que te traen sufrimiento porque te duelen al alma las cosas que tú estás viendo en tu entorno o cosas personales que estés sufriendo en tu vida o en tu casa o lo que están en tu entorno. Te traen dolamas porque traen sufrimientos a ti. Pero la Escritura nos habla claramente, dice, envió su palabra. Fíjense ustedes cuán importante es la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Por eso es que el centurión, cuando Jesús se acercaba a su casa, le dice estas palabras: yo no soy digno que tú vengas a mí. Dice Lucas 7:7. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra. Fíjense ustedes, en otra palabra, que en la palabra, aún en la distancia que es y puede estar la persona, ahí puede llegar una palabra que se diga desde Puerto Rico a Estados Unidos. Yo nunca me olvido de una persona que estaba sufriendo en Estados Unidos, tenía una enfermedad, se hizo una oración de fe en esos instantes. Señor, de aquí a la distancia enviamos la palabra de salud para esa persona, y déjeme decirle, esa persona fue sanada al instante. Yo nunca me olvido de un predicador en la época de los 60, 70, que lo mandaron a Puerto Rico a morir. Tú sabes, a morir, desahuciado por los médicos. Y cuando bajaba en el aeropuerto, Luis Muñoz Marín venía a pasar los últimos días aquí a Puerto Rico, oyó la voz de Dios que le dijo: los médicos terminaron contigo, ahora yo comienzo. Ahora yo comienzo contigo. Nunca me olvido de esa experiencia, de ese predicador. Desahuciado, en otras palabras, que puede estar desahuciada la persona con metástasis o cualquier tipo de enfermedad que no haya remedio o cura en términos médicos. Pero cuando Jesús llega, el panorama cambia. Por eso oyó la voz de Dios directamente: los médicos terminaron contigo, pero ahora yo comienzo contigo. Lo sanó y vivió muchos años y murió de vejez. Ese es el Cristo que yo conozco. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el Cristo que esta iglesia predica. Es el Cristo que se enseña en este lugar. Que Cristo, no importa lo que sea, Él es capaz de trastocar todo. Aleluya. Y hacer que lo imposible se haga posible. Así que la palabra no solamente le trajo gozo, paz y seguridad a Jeremías en medio de los conflictos, sino que trae sanidad a cualquiera que esté en necesidad, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Qué no puede hacer su palabra? Por eso dice la Escritura: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina.
Y ahí está hablando no solamente una seriedad en términos físicos, sino en términos de una nación en momentos críticos. Porque muchas veces el pueblo, cuando está atropellado en una encrucijada, y como decimos aquí en nuestra isla, en un callejón sin salida, ahí es que Dios puede ser exaltado. Aleluya. Yo decía aquí unos domingos atrás que la humillación, la autohumillación de Jesucristo causó exaltación, porque nadie puede ser exaltado si primero no es humillado, porque el que se humilla será exaltado. Eso lo hace de cualquiera que diga: Señor, me rindo a ti. No hay cosa más hermosa que estar rendido a los pies del Señor. Mire, podrán, como dice Isaías 43, usted lee esa historia, dice: no temas porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, ¿qué? Cuando pases por las aguas, ¿ah? No te negarán, ¿verdad? Cuando pases por el río, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te negarán. Y cuando pases por el fuego, ¿qué? No te quemarán, ni la llama, ¿qué? En otras palabras, ¿sabe lo que es aguas tempestuosas? Aguas de un río crecido que se ha salido de su cauce. Oye bien, un fuego. Bueno, eso está en Daniel. Usted lee la historia en el capítulo 3 de Daniel de los jóvenes hebreos, y va a ver ahí cómo lo echaron al fuego y no se quemaron. O Mateo capítulo 7, verso 24. ¿Qué dice la escritura? Dice: que oye estas palabras y las hace, le compararé a eso está en Mateo 7, 24. El que oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó, ¿qué? Su casa sobre la roca. Vinieron lluvia, sopló el viento, vino el río y dio con fuerza contra la casa, pero la casa, ¿qué? No cayó, porque estaba, ¿qué? Sobre la roca. Y déjeme decirle, agua, ríos crecidos que dan contra la casa. Algunos dicen: la casa es el mundo. Yo digo, en este caso, la casa puede ser tú, puedo ser yo. El río, agua crecida, dan contra la casa. Tu casa en medio de momentos difíciles, y la casa se mantiene en pie porque tú estás anclado sobre la palabra, sobre la roca que se llama Jesucristo. Si tu vida está anclada en Él, si tu vida está anclada en Él y perseveras en Él, déjame decirte, la raíz es tan profunda. Por eso es que el Salmo 1 habla: el que es, ¿qué? El que medita en esta ley es como el árbol sembrado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque cuando es húmedo el terreno, las raíces profundizan. Cuando tu vida está entronizada en la palabra del Señor, tiene raíces. No es que los vientos huracanados no vayan a hacer algún tipo de mella. Ustedes lo vieron aquí con el huracán María en el 2017. Las paredes, la pintura se fue en muchos lugares, para allá y para acá, pero cuando hay una zapata bien fuerte en esa casa, la casa no se va a caer. Cuando tu vida está anclada en Cristo, no se va a caer. ¿Qué va a caerte? Tú sigues hacia adelante, tú sigues caminando. Mira, Pablo una vez lo azotaron, lo apedrearon, y luego se levanta como si nada. Una vez lo cargaron por un muro y lo bajaron a otro lado. Es más, lo que me llama la atención es que se levantó y siguió hacia adelante. Los apóstoles, los cristianos de aquella época, dando a entender. Y yo me pongo a pensar: Dios mío, pero lo apedrean, se levantan y luego siguen predicando como si nada. Y hay muchos de nosotros que comenzamos a cavilar: no puedo más con esta cruz, mi Cristo, no puedo. Y el problema es que cuando estas luchas vienen en nosotros, muchos de nosotros, no estoy hablando de todos, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios, dejamos de meditar en su palabra. Estoy hablando a base de lo que yo he visto en la vida cristiana.
¿Te das cuenta? Pero el hombre de fe, una vez escuchaba a Yenelí que estaba pasando por unos momentos duros. Y si ella no lo testifica aquí, yo no sabía que estaba en esa prueba. Pues siempre la vi la misma. Ella testificando aquí, pasando por una situación en términos quizás financieros, no me acuerdo lo que ella decía, pero es como si nada. Y yo decía, pero si yo nunca la vi aquí llorando ni nada. Quizás allá en la casa, Señor, esta lucha, esto para allí y para acá. Por aquí nunca la vi con esa queja. ¿Te das cuenta? Que cuando uno tiene fe, porque cuando se abre una puerta, cuando Dios abre una puerta no hay quien la cierre, y cuando Dios la cierra no hay quien la abra. Cuando llega un momento en que Dios va a obrar, olvídate que no hay nada que va a impedir lo que Dios quiere hacer contigo, en tu vida, en tu casa. ¿Sí? Y así es que tiene que ser. Por eso es que lo vemos aquí. Esta palabra, cuando aquel decía, yo no soy digno que entres bajo mi techo, yo soy hombre bajo autoridad, decía otro. Le digo a este, ven y va, al otro, ven y viene. Yo no soy digno que entres bajo o que vengas a mí, pero di la palabra y mi siervo va a sanar. Así que la palabra sana, quiero decirte con esto, que cuando tú crees en lo que Dios puede hacer, no importa la enfermedad que tenga. Bueno, usted dirá, pero ¿y por qué a Pablo no lo sanaron? Está en 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 en adelante, del 1 en adelante, pero del 9 en adelante el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la divinidad. Entonces él decía, de buena gana, más bien me gloriaré en que en mis debilidades. Para que el poder de Dios se perfeccione sobre mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay gente, en el caso de él, para que no me exaltase desmedidamente en las revelaciones, me fue dado un aguijón en mi carne, un enemigo de Satanás que me bofeté. Porque hay veces que el ego de la persona, la única forma de doblegárselo es sintiendo que una espina le está hincando totalmente. ¿Sí? Y a veces el ego, para ser bajado, tiene que ver y venir una especie de aguijón, ¿sí? Especie de aguijón, y si es de una abeja, lo que deja la abeja es el aguijón. Una abeja pica a una persona, el aguijón que le deja, eso molesta, ¿sí? Por eso es que se habla del aguijón. Cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, cuando la iglesia sea levantada, él decía, ¿dónde está muerte tu aguijón y oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Otra palabra, el pecado es el aguijón que siempre va a estar allí, molestándote a ti como cristiano, con luchas, con batallas, con tentaciones, tratando de ¿qué? Socavar tu fe, de atraparte. Ese es el aguijón de la muerte es el pecado. Pero ahí está el Señor para obrar. Ahí está el Dios del cielo para obrar, para tú mantenerte ¿qué? Sereno, confiado, firme en medio de circunstancias. Así que la palabra trae gozo, paz, seguridad en medio del conflicto. La palabra provee sanidad, pero la palabra limpia, santifica y perfecciona. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 3, que el Señor le decía, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y está hablando limpieza de toda impureza pecaminosa. ¿Sí? Le decía a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. La limpieza espiritual ha llegado sobre ustedes. Y Juan 17 decía al Señor en su oración del sumo sacerdote, decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En otras palabras, la palabra no solamente nos limpia, sino que nos santifica, nos aparta del pecado, nos hace consagrar para Dios.
Y cuando una persona es santificada, es purificada, y solamente lo hace la palabra. Por eso es la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, meditar en ella, comerse el rollo, leerla, reflexionarla, escudriñarla, como dice Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Cuando tú escudriñas las escrituras y meditas en ella y reflexionas sobre ella, algo tiene que venir ahí, eso se internaliza. Por eso que el Señor tuvo autoridad sobre Satán, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, cuando le dice a Satanás 3 veces: escrito está, Satanás, escrito está. En otras palabras, los 3 tipos de tentaciones que le pueden venir al ser humano, el Señor las repela fácilmente con la palabra que es Él, pero que estaba en Él, pero que en ese momento, como un ser humano, pudo rechazar las insinuaciones, las afrentas y las tentaciones del enemigo. Tú puedes hacerlo también. Pero si no la leo, si no la escudriño, si no reflexiono en ella, si no medito en ella, eres fácil presa del enemigo para que te acose, te acorrale, traiga incredulidad y duda a tu vida. Pero cuando ella es centro de tu vida, cuando la palabra viene a ser el centro de tu vida, la palabra misma va a brotar de ti. Por eso el salmista decía: el que medita en ella de día y de noche. No es ocasionalmente. Ese es el problema de nosotros, y me incluyo yo. De día y de noche. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo quiero que se graben eso en la mente. De día y de noche. Usted lee el Deuteronomio capítulo 6. Lee Deuteronomio capítulo 6. ¿Sabe que la palabra era puesta hasta textos bíblicos, hasta los dinteles de las puertas? Y las repetirás a tus hijos. Oye bien, las repetirás a tus hijos estando en tu casa y a los hijos de tus hijos. Por eso es que yo con mis nietos le paso mandándole textos bíblicos. Y yo sé lo que dice la Biblia. Yo decía aquí la última vez que una de ellas me escribió: ay, abuelo, gracias por esa palabra que me enviaste, me hacía falta. Y otro me dijo: ay, abuelo, gracias porque tú siempre estás pendiente de mí. ¿Es la palabra? Yo lo que le envío son textos bíblicos. Si eso dice Deuteronomio capítulo 6, le repetirás a tus hijos estando en tu casa. Das cultos familiares en tu casa. Y deja Netflix un poco. Netflix es esa señora. Ay, no me miren mal. Gracias a Dios que no me gustan mucho las películas. Si en 15 años he visto 6, son muchas. Quizá 10, pero no, eso es tanto que me gustan. Ahora, si son documentales y cosas así buenas y cosas así. Y ahora la gente con lo de Halloween, mire. Yo veo a gente con lo de Halloween, con sus cosas también. Hasta niños cristianos los tienen vestidos de estas cosas. Sigan imitando al mundo. Por eso es que muchas iglesias están tibias. Por eso es que se está metiendo de esto del mundo las fuerzas inmorales y la iglesia no ha podido tenerla porque ha perdido fuerza. Y todo por falta de consagración a Dios. ¿Por qué todas estas leyes en los senados de Estados Unidos están siendo puestas? Una minoría levanta la voz, la aprueban y la mayoría se queda callada. Porque no hay fuerza. Hay iglesias que han perdido fuerza espiritual. Y a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Todo por falta de entrega y pasión por Cristo. Cuando se pierde la pasión por Cristo, se pierden muchas cosas.
Y esta iglesia se habla de una temporada nueva, pero la temporada nueva tiene que venir siempre con que el Señor sea el centro de nuestras vidas, nuestras casas y su palabra. Porque yo he visto a través de la época temporadas y temporadas muy lindas y maravillosas, y a los 10 años desaparecen. Los he visto y los he leído, porque es historia. Es historia. Y la historia está escrita. Y si nosotros, como decía nuestro pastor, hemos entrado en una nueva temporada, esa temporada nueva tiene que permanecer hasta que Cristo venga, con efervescencia, con pasión, con anhelo, con profundidad y con entrega a la voluntad del Padre. La palabra del Señor nos perfecciona. Por eso en 1 Juan 2:5 dice: en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro que es amigo de Dios, dice esta versión. Oye bien, 1 Juan 2:5 dice: en cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro que es amigo de Dios. Y el 6 dice: y el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Cristo. Que eso es palabra de Dios. Yo no puedo cambiarle eso. El que dice, oye, lo voy a repetir otra vez. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Está claro, no canta el gallo. El que dice que es amigo de Dios. Piense usted y pienso yo. Amigo de alguien le cuentan los secretos a ese otro amigo. Como el Señor le dice a Abraham, o le dice a aquellos que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra: encubriré yo a Abraham, mi amigo, lo que vamos a hacer, sabiendo que él enseñará a sus hijos y a sus generaciones las cosas que son de mí. Eso lo dice la Biblia. O sea, Dios no le encubre nada a Abraham de lo que iba a hacer, porque es amigo de Dios. Y él sabía que a sus generaciones, Dios sabía que a sus generaciones le iba a enseñar las cosas de Dios, y no tenían la Biblia en la mano. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Encubrió una destrucción para Sodoma y Gomorra. Usted lee el libro de Génesis, capítulo 18 por ahí, de Génesis. Verso 16 en adelante, la Escritura nos habla de eso. Y el 19 está también, ¿ve? Y es interesante cuando el Señor habla claramente que no podía encubrirle. El verso 17 de Génesis 18 dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham yo lo que he hablado acerca de él. ¿Se dan cuenta, hermano? No voy a encubrirle, decía el Señor. Eso está en Génesis capítulo 18, verso 16 en adelante. Cuando tú eres amigo de Dios, Dios no te encubre nada, te revela, te muestra, te dicta pauta, te enseña el camino, te dice: esto, no vaya por ahí. Eso, mire, usted lee el libro de Segunda Reyes, capítulo 6, voy a buscarlo aquí, verso 8 al 23, cuando la Escritura nos habla que todo lo que hacía el rey de los sirios, todo lo que hacía el rey de los sirios, Dios se lo mostraba a el profeta Eliseo, y Dios dice en su palabra que el rey de los sirios se turbó grandemente, diciendo a su siervo: ¿quién de vosotros
me está traicionando. Y dice la Escritura que uno de los siervos le dijo, mira, no es que en Israel está el profeta Eliseo, el cual Dios le muestra lo que tú estás haciendo en secreto. En otras palabras, que a sus amigos Dios le muestra todas las cosas. Eso dice la Escritura, le muestra. Por eso la importancia de ser amigo del Señor. Por eso es que la palabra dice claramente en 1 Juan 2:5, en cambio, el que obedece lo que Dios ordena de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. Y dice el verso 6, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Yo soy amigo de Jesús. Vamos a ver cómo yo me estoy mostrando al mundo, cómo yo me estoy mostrando en mi casa, cómo yo me estoy mostrando en el escenario de trabajo, cómo yo me estoy mostrando en el escenario de lo que es la escuela, cómo el mundo me ve a mí. Ahora, eso es importante, cómo la gente te está viendo a ti. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo la gente te está viendo a ti? ¿Cómo tus vecinos te ven a ti? Yo recuerdo una ocasión en un escenario de trabajo que alguien dijo, yo soy pastor. Y ¿sabe qué dijo uno de los compañeros de trabajo? Yo no sabía que tú eras pastor. ¿Sabes por qué? Porque se comportaba como uno de ellos. ¿Te das cuenta? No es lo que tú dices que haces, es lo que tú sabes quién eres en Cristo. ¿Quién yo soy como cristiano? Decía Luciano Jaramillo. Y él decía, quién soy es más que lo que yo hago, porque lo que yo hago debe ser un reflejo de lo que yo soy como cristiano. ¿Te das cuenta? ¿Quién somos? Por eso que la palabra es una palabra que nos sirve de parámetro, de medida, pero también de regla de fe, en el sentido que nos advierte, nos enseña, porque se constituye en el filtro no solamente de nuestro andar, sino en el filtro de nuestra mente. ¿Ven? Por eso dice el Salmo 19:11, me sirven de advertencia, el premio es grande si uno cumple con ella. Por eso Filipenses 4:8 nos dice que nos sirven de filtro a nuestra mente. Dice Pablo, Filipenses 4:8, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Piensen, en otras palabras, cuando tú piensas y está la palabra del Señor en tu vida, tu mente va a tener como filtro a la palabra del Señor. Inmediatamente vas a comparar. Esto es lo que Dios dice. Esto es lo que el mundo dice. Esto es lo que la gente dice. Y hace una comparación. Y te sirve como un filtro. Por eso está claro lo que dice Pablo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Gloria sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor. La palabra es un arma ofensiva muy poderosa. Efesios 6:17 dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Así que la palabra nos capacita para vencer al diablo. Nos capacita para vencer las tentaciones. Nos capacita para vencer la adversidad. La palabra nos sirve como un filtro para nuestra mente, para todas aquellas cosas que puedan venir. ¿Se acuerdan de que los ojos es la lámpara del cuerpo? Y lo que entra, como decía Martín Lutero, decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza,
pero puede evitar que hagan un nido sobre ella. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes a la palabra del Señor como un filtro, tienes la autoridad para que esas aves que vuelan sobre tu cabeza, sobre tu mente, puedas repeler esos ataques y rechazarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra, digan conmigo, la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por eso es que la palabra de Dios es la que te va a servir a ti como un filtro y un seguro de vida. Por eso 1 Juan capítulo 8 verso 51 dice: ciertamente os aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. No es que moramos físicamente, pero en términos de existencia, es como dice Eclesiastés: el único ser creado que Dios creó que nunca morirá es el ser humano. Pero esa existencia eterna o es con Dios o es sin Dios. Pero aquí habla de vivir eternamente con Él, con el Dios del cielo. Cuando tú estás en Él y tu vida está centrada en Él, dice Juan 8:51: ciertamente os aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Cumplirla es obedecerla, guardarla, apropiarse de ella, ponerla en práctica. En otras palabras, dice así y así debo cumplirla. Por eso es que nos sirve de seguro de vida, porque nunca estaremos en una eternidad con Él. Por eso es que cuando tú la lees, la escudriñas, aviva y fortalece ¿qué? Tu fe, como dice Romanos 10:17, que dice la Escritura. Así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo produce fe al que cree de todo lo que es posible, el milagro, cambios familiares, en trabajo, familia, en todo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de nuestro Dios. Yo estoy recalcando mucho en la palabra, hermano. ¿Sabe por qué? Yo recalco porque si no nos comemos esto, va a estar bien difícil la situación. Y déjenme decirles, tengo una noticia para ustedes: los tiempos que se acercan para la iglesia serán los más gloriosos, pero los tiempos que se acercan serán los más difíciles para aquellos que no tienen al Señor. Porque Cristo dijo que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. En otras palabras, que la iglesia, aunque el mundo se caiga, estará con el peso de gloria del Dios del cielo. Por eso no podemos temer. No temeré, como decía el salmista, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, que todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Eso dice Salmo 23 hasta el verso 6. ¿Te das cuenta? Cuando la palabra del Señor se constituye en esperanza para ti, estos milagros surgen, y no importa las circunstancias que pueden estar en tu vida, déjame decirte, nunca tu vida se va a marchitar. Por eso es que es eficaz y permanece para siempre, como dice Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Siempre va a permanecer. La hierba se seca, todo puede secarse, pero la palabra del Señor siempre va a estar ahí, en las buenas y en las malas. Cuando no estemos en crisis, cuando todo vaya marchando bien, cuando tenga mucho trabajo, cuando no tenga mucho trabajo, en todo momento la palabra del Señor te va a sustentar y te va a dar fuerza para tú seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y con esto voy a terminar. Póngase en pie. Déjate llevar por el consejo bíblico del Señor, de la importancia que tienen las Escrituras. Y es como dice 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. La utilidad de la palabra del Señor. Dice que es útil para enseñar. Por eso debes leerla, meditarla y escudriñarla.
Segundo paso. Después de ser enseñado por su palabra, nos llega la convicción. La palabra de Dios pone límites, nos sitúa en nuestra vida y nos pone a prueba, nos convence de la enseñanza. Número 3. La palabra de Dios es útil para corregir. Después de ser arrepentido por nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios, toca enderezar de nuevo nuestros caminos. Esto es corregir. Y número 4 dice, la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Cuando nos hemos desviado y al ser arrepentidos volvemos a los rectos, corrigiendo nuestro caminar, entonces debemos continuar con la instrucción en justicia. Debemos tener un entrenamiento en lo que es justo. La palabra de Dios es el instructor, nuestro maestro en el caminar diario de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mi consejo es el siguiente. De hoy en adelante, repita conmigo, Señor Jesús, que de hoy en adelante haya sido un antes para mí y de hoy en adelante sea un después, afirmados en tu palabra, porque tu palabra es espíritu y es de gran ayuda para poder vivir en un mundo de tanta maldad y de tanto peligro. En tus manos estoy, porque sin ti no podré seguir adelante, pero contigo me declaro un vencedor. Soy vencedor, soy vencedor. Soy vencedor en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.